En el pequeño y pintoresco pueblo de Willow Creek, la vida transcurría con la dulce monotonía de las estaciones. Y en el corazón de la comunidad, el refugio de animales, Segunda Oportunidad, era un lugar de ladridos esperanzados y maullidos melancólicos, un limbo donde las almas perdidas esperaban un milagro. Cada fin de semana, las familias paseaban por los pasillos buscando un nuevo amigo, un compañero de vida. Se sentían atraídos por los cachorros juguetones, por los perros de pedigrí con ojos brillantes. Y en ese desfile de belleza y esperanza siempre había uno que era ignorado, uno que se había convertido en una broma cruel, en el residente permanente del último canil, al fondo del pasillo. Su nombre era Barnaby. Se rieron del perro más feo del refugio, y la verdad es que era difícil no hacerlo. Barnaby era una mezcla caótica de razas que la naturaleza parecía haber ensamblado en una noche de humor extraño. Tenía el cuerpo largo y bajo de un Basset Hound, las orejas desproporcionadamente grandes de un Coonhound, un ojo azul y el otro marrón, y un pelaje áspero y de color indefinido como un felpudo viejo. Su característica más notable era una mandíbula ligeramente torcida que le daba la apariencia de estar permanentemente sonriendo de lado, una sonrisa torcida en un mundo que no le daba motivos para sonreír. Los niños lo señalaban, los adultos susurraban. Se convirtió en el monstruo del refugio, el cuento con moraleja para los perros que no eran bonitos. Pero lo que nadie veía, lo que nadie se molestaba en buscar, era el alma que se escondía detrás de aquella fachada desgarbada. En sus ojos desiguales no había malicia, sino una inteligencia profunda y una tristeza infinita. Y en ese mismo pueblo de juicios silenciosos vivía otra alma que entendía lo que era ser juzgado. Maya, una niña de 10 años, acababa de mudarse a Willow Creek con su padre, Daniel, un geólogo que había aceptado un trabajo temporal en la región. La pérdida de la madre de Maya un año atrás los había dejado a la deriva en un océano de pena, y la nueva ciudad, con sus caras desconocidas y sus grupos de amigos ya formados, se sentía como una isla desierta. Maya era una niña callada, que prefería la compañía de los libros a la de las personas y llevaba el peso de su luto como un abrigo invisible. Fue Daniel quien, en un intento de traer un poco de luz a la vida de su hija, sugirió visitar el refugio. «Solo para mirar», dijo. Mientras Maya caminaba por los pasillos, veía a los otros niños emocionarse con los cachorros, pero ella no sentía nada. Le parecían ruidosos, vacíos, y entonces llegó al último canil. Allí, tumbado en un rincón, estaba Barnaby. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, en un lenguaje que trasciende las palabras, dos almas solitarias se reconocieron. Maya no vio a un perro feo, vio la misma tristeza que sentía en su propio corazón. Vio a un compañero de exilio. «Ese», dijo en voz baja señalando a Barnaby, «lo quiero a él». El voluntario del refugio parpadeó, incrédulo. «¿Estás segura, cariño? ¿Ese? Tenemos unos labradores preciosos que acaban de llegar». «No, lo quiero a él», repitió Maya, su voz ahora firme. Incluso su padre dudó por un momento, pero al ver la primera chispa de verdadera determinación en los ojos de su hija en más de un año, supo que no podía negárselo. Ese día, mientras salían del refugio con Barnaby caminando torpemente a su lado, escucharon las risas ahogadas de otra familia. «No puedo creer que alguien finalmente se llevó al monstruo», dijo una voz. Maya apretó la correa con más fuerza y siguió caminando, con la cabeza bien alta. La llegada de Barnaby a la pequeña casa de alquiler al borde del bosque nacional de Willow Creek fue el comienzo de una curación silenciosa. Se convirtieron en una trinidad de almas heridas. Daniel, con su dolor adulto, Maya, con su luto infantil, y Barnaby, con su vida de rechazo. El perro, que nunca había conocido un hogar, floreció. Su sonrisa torcida comenzó a parecer genuina,
Seguía a Maya a todas partes, su cuerpo largo y bajo, tropezando cómicamente para mantenerse a su ritmo. Se tumbaba a sus pies mientras ella leía, su presencia un ancla cálida y reconfortante. Y por la noche dormía en una vieja alfombra junto a la cama de Maya, sus ronquidos suaves, un bálsamo contra las pesadillas. Maya también comenzó a cambiar. El silencio que la envolvía comenzó a llenarse con susurros dirigidos a Barnaby. Le contaba sus secretos, le leía sus historias favoritas, y por primera vez desde la muerte de su madre, Daniel volvió a escuchar la risa de su hija, un sonido cristalino que brotaba cuando Barnaby hacía alguna de sus torpes payasadas. Se aventuraban juntos en el bosque que comenzaba donde terminaba su jardín. Era su reino secreto. Maya, con su alma de exploradora, y Barnaby, con su increíble sentido del olfato, descubrían arroyos ocultos, madrigueras de zorros y nidos de pájaros. Barnaby, a pesar de su apariencia, era un rastreador nato. Su nariz, siempre pegada al suelo, parecía leer la tierra como un libro abierto, pero había algo extraño en su comportamiento. A veces se detenía en seco, levantaba la cabeza y olfateaba el aire con una intensidad inusual, sus grandes orejas moviéndose como radares. Un gruñido bajo y profundo vibraba en su pecho. Estaba detectando algo que Maya no podía percibir, un olor. Una presencia en las profundidades del bosque que lo inquietaba. El bosque de Willow Creek era famoso por su belleza, pero también por su geología inestable. La región era un laberinto de antiguas minas de carbón abandonadas, una red de túneles y pozos que se extendía por kilómetros bajo tierra. La mayoría estaban señalizados, sus entradas selladas con hormigón. Pero muchos otros, olvidados por el tiempo, permanecían ocultos, trampas mortales cubiertas por décadas de vegetación. Una tarde de finales de otoño, con el aire fresco y el suelo cubierto de una alfombra de hojas doradas y rojas, Maya y Barnaby se adentraron más de lo habitual en el bosque. Estaban siguiendo el rastro de un ciervo de cola blanca. La emoción de la persecución los llevó por senderos que no conocían, a una parte del bosque más vieja, más densa y más silenciosa. Fue entonces cuando la tierra tembló. No fue un terremoto violento, sino un temblor sordo y profundo, un quejido de la tierra cansada, un sonido de madera rompiéndose resonó cerca, y luego un estruendo, cuando una sección del suelo, a unos 20 metros de donde estaban, simplemente se derrumbó, desapareciendo en un agujero negro y polvoriento. Habían presenciado el colapso de la entrada de una mina olvidada. El pánico se apoderó de Maya, se giró para correr, pero tropezó con una raíz oculta. Su pie se deslizó por el suelo cubierto de hojas y con un grito ahogado cayó. No cayó en el pozo principal, sino en una depresión secundaria que se había abierto a su lado, una fractura en la tierra. Su pierna quedó atrapada en un ángulo terrible entre una roca y una vieja viga de madera podrida. Un dolor agudo y cegador le subió por la pierna. Intentó liberarse, pero cada movimiento solo aumentaba la agonía. Estaba atrapada. Barnaby corrió a su lado, gimiendo, lamiendo su rostro, su cuerpo entero temblando de pánico. Sabía que su niña estaba herida. Sabía que estaban en peligro. El olor a gas metano, liberado por la mina abierta, comenzaba a llenar el aire. Maya, luchando contra las lágrimas y el dolor, hizo lo único que podía hacer. «Busca ayuda, Barnaby», susurró, su voz apenas audible. «Ve a buscar a papá, busca ayuda». El perro la miró, sus ojos desiguales llenos de una angustia desgarradora. No quería dejarla. Su instinto era quedarse, protegerla. Pero había oído la orden en su voz. Y la confianza que ella había depositado en él era la ley más alta de su universo. Con un último ladrido de promesa, se giró y desapareció entre los árboles. Corrió como nunca antes en su vida. Su cuerpo torpe se movió con una gracia y una velocidad nacidas de la desesperación.
No siguió los senderos. Corrió en línea recta a través de los matorrales espinosos, saltando sobre troncos caídos. Su único pensamiento era llegar a casa, llegar a Daniel. Mientras tanto, en la casa Daniel comenzaba a preocuparse. El sol se estaba poniendo y Maya y Barnaby aún no habían regresado. Salió al porche, llamándolos. Su voz se perdió en el silencio creciente del crepúsculo, y entonces lo vio. Una figura desgarbada que emergía del bosque, corriendo hacia él, ladrando con una histeria que le heló la sangre. Era Barnaby. Estaba solo. El perro llegó al porche y se desplomó a sus pies, jadeando, su cuerpo temblando de agotamiento. Pero no se quedó quieto. Se levantó, ladró de nuevo y corrió unos metros de vuelta hacia el bosque, deteniéndose para mirar a Daniel, instándolo a seguirlo. Daniel entendió. Algo terrible le había pasado a Maya. Sin pensarlo, agarró una linterna potente y su teléfono para llamar a emergencias, y corrió tras el perro hacia la oscuridad que se cernía. Barnaby era un guía frenético. Se detenía cada pocos metros para asegurarse de que Daniel lo seguía, sus ladridos urgentes cortando el silencio de la noche. Pero a medida que se adentraban en el bosque, el olor a gas se hacía más fuerte. Y Daniel, con su conocimiento de geólogo, supo que estaban en un peligro mortal. El colapso de una mina no solo creaba un agujero, desestabilizaba toda la zona. Podría haber más derrumbes y el metano era altamente inflamable. Una sola chispa podría convertir el bosque en una bola de fuego. Finalmente llegaron al lugar del colapso. La escena era peor de lo que Daniel había imaginado. El agujero principal era un cráter de oscuridad y el olor a gas era abrumador. ¡Maya!, gritó, su voz llena de pánico. ¡Papá! ¡Aquí! Llegó la respuesta débil desde la depresión cercana. Daniel dirigió el haz de la linterna y la encontró. Vio su pierna atrapada, vio el miedo en su rostro. «No te muevas, cariño, voy a sacarte de ahí». Pero mientras se preparaba para bajar, la tierra volvió a temblar. Un segundo derrumbe más pequeño hizo que más tierra y rocas cayeran en la grieta donde estaba Maya, y una de las vigas de madera podridas se desplazó, presionando aún más su pierna. Ella gritó de dolor. Daniel se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. La viga era demasiado pesada y la posición demasiado inestable, y en ese momento escucharon un nuevo sonido, el sonido de las sirenas de los bomberos y del equipo de rescate acercándose. Barnaby los había guiado y Daniel había logrado dar su ubicación antes de perder la señal del teléfono. La ayuda estaba en camino. Pero al mirar a su hija, Daniel supo que no tenían tiempo. El color estaba desapareciendo de su rostro. Estaba entrando en shock. Y fue entonces, mientras los rescatistas aún estaban a minutos de distancia, que Barnaby, el perro que todos llamaban feo y tonto, hizo algo que desafió toda lógica, un acto de inteligencia y coraje tan profundo que dejaría a todos sin palabras. No ladró, no gimió, comenzó a cavar. No en la tierra suelta, sino en un punto específico junto a la roca que aprisionaba la pierna de Maya. Cavaba con una furia metódica, sus patas enviando tierra y piedras volando. Daniel no entendía lo que estaba haciendo. Parecía un acto de pánico sin sentido. «Barnaby, no, espera a los rescatistas», gritó. Pero el perro lo ignoró, completamente concentrado en su tarea. Y entonces Daniel lo vio. Barnaby no estaba cavando al azar, estaba cavando para exponer la base de la roca, para desestabilizarla desde abajo. Y mientras cavaba, miraba a una gruesa raíz de árbol que sobresalía cerca, como si estuviera midiendo un ángulo. Estaba a punto de intentar usar la física, crear una palanca, un plan tan complejo que parecía imposible para la mente de un perro. Pero para el perro que había sido rechazado por su apariencia, su mente era su arma más grande y estaba a punto de demostrarlo. El haz de luz de la linterna de Daniel cortaba la oscuridad, iluminando una escena de desesperación casi surrealista. Su hija, atrapada y perdiendo la conciencia.
la tierra inestable temblando bajo sus pies. Y en medio de todo, un perro, el perro feo que todos habían despreciado, cavando con una furia tan concentrada que parecía estar en su propio universo, ajeno al caos que lo rodeaba. «No tiene sentido», murmuraba Daniel para sí mismo, su mente científica luchando por encontrar una lógica en el comportamiento del animal. Pero mientras observaba, una fascinación horrorizada comenzó a reemplazar su pánico. Barnaby no estaba simplemente moviendo tierra. Había un método en su locura. Cada vez que sus patas encontraban una piedra grande, no intentaba moverla. Cavaba a su alrededor, debajo de ella, creando pequeños vacíos. Estaba debilitando la base de la losa de roca que aprisionaba la pierna de Maya. Y cada pocos segundos levantaba la cabeza, su hocico cubierto de barro, y miraba no a Daniel, ni a Maya, sino a una gruesa y expuesta raíz de un viejo roble que sobresalía del suelo como un tendón de madera, a un par de metros de la grieta. Las sirenas se acercaban, pero el sonido parecía distorsionado, lejano, como si viniera de otro mundo. El único sonido real era el de las garras de Barnaby arañando la tierra y la respiración débil y entrecortada de Maya. Entonces, Barnaby se detuvo. Había creado un pequeño túnel bajo el borde de la roca. Se giró y, con la misma determinación con la que había cavado, agarró la gruesa raíz del roble con su mandíbula torcida. Sus músculos del cuello, sorprendentemente poderosos para su cuerpo desgarbado, se tensaron hasta el punto de ruptura, y comenzó a tirar. Un gemido de esfuerzo puro, un sonido profundo y gutural emanó de su pecho. Tiraba no hacia atrás, sino de lado, usando su propio cuerpo como un contrapeso. Daniel observaba con la boca abierta. La raíz, gruesa y elástica, comenzó a doblarse bajo la increíble presión. Y entonces Daniel entendió. La sangre se le heló en las venas. «No, no puede ser», susurró. Barnaby no estaba simplemente tirando de una raíz, estaba usando la raíz como una palanca natural. La había anclado en el hueco que había cavado bajo la roca. Estaba intentando mover una losa de piedra de 100 kilos usando los principios básicos de la física. Estaba ejecutando un plan de una complejidad que habría sido impresionante en un humano y que en un perro era simplemente milagrosa. Con un último y desgarrador tirón, la raíz, tensa como la cuerda de un arco, se deslizó en su lugar, justo en la cavidad que Barnaby había creado, y entonces soltó. El efecto fue instantáneo. La raíz, liberada de la tensión, actuó como un resorte, como una catapulta. Golpeó el borde inferior de la losa de roca con una fuerza tremenda. Hubo un crujido sordo y la roca, su base ahora desestabilizada, se movió. No se levantó. Se inclinó solo unos centímetros, apenas perceptible en la oscuridad. Pero fueron los centímetros más importantes del mundo. La presión sobre la pierna de Maya se liberó. Daniel no esperó un segundo. Se lanzó a la grieta, agarró a su hija y la sacó, justo cuando las primeras luces de los cascos de los bomberos aparecían entre los árboles. El jefe de bomberos, un hombre llamado Capitán Evans, llegó a la escena, esperando encontrar un simple caso de una niña caída. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Vio a un geólogo pálido y tembloroso sosteniendo a su hija. Vio una mina colapsada que apestaba a metano. Y vio a un perro de aspecto extraño, cubierto de barro de la cabeza a los pies, tumbado y exhausto, junto a una raíz doblada y una roca que parecía haber sido movida por una fuerza imposible. ¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Evans, su voz llena de incredulidad. Daniel, con lágrimas surcando su rostro sucio, solo pudo señalar con la cabeza al perro. «Él», dijo, su voz quebrada. «Fue él. Él lo hizo». La historia de lo que Barnaby había hecho esa noche se extendió por el equipo de rescate como un reguero de pólvora. Al principio, nadie lo creyó. Era demasiado fantástico.
Un perro usando una raíz como palanca. Era absurdo, pero las pruebas estaban allí. La zanja cavada, la raíz doblada, la roca movida. Y la niña que tenía una pierna rota pero que estaba viva, una vida salvada no por la tecnología de los rescatistas, sino por la inteligencia primigenia de un perro feo. Mientras los paramédicos atendían a Maya y a Daniel, uno de los bomberos más jóvenes se acercó a Barnaby. El perro, que apenas podía moverse por el agotamiento, levantó la cabeza. El bombero, esperando un gruñido de un animal asustado y con dolor, en cambio vio algo que lo conmovió profundamente. Los ojos desiguales de Barnaby no contenían miedo ni agresión, solo una preocupación infinita. No se miraba a sí mismo, miraba a Maya, asegurándose de que estaba a salvo. El bombero se quitó un guante y, lentamente, extendió la mano. Por primera vez en su vida, Barnaby sintió la caricia de un extraño que no estaba mezclada con lástima o burla, sino con un profundo y abrumador respeto. La leyenda de Barnaby nació esa noche, en el corazón de un bosque peligroso, contada en susurros asombrados a la luz de las linternas y las luces intermitentes. Pero la ciudad de Willow Creek aún no estaba preparada para la magnitud de lo que su residente más despreciado había hecho. Maya se recuperó, aunque la pierna rota la mantuvo en el hospital durante una semana. Durante esa semana, Barnaby se convirtió en una figura trágica en la casa vacía. Se negaba a comer. Pasaba todo el día tumbado junto a la puerta, esperando el regreso de su niña. Daniel, que se quedaba en el hospital con Maya, volvía a casa solo para alimentar al perro y encontraba cada vez el cuenco de comida intacto. El corazón de Barnaby estaba roto por la ausencia. Fue la propia Maya quien encontró la solución. «Papá, tienes que traerlo», le dijo desde su cama de hospital. «Él cree que lo he abandonado. Él me necesita». Después de una larga negociación con la administración del hospital y con la ayuda del capitán Evans, que contó la increíble historia a quien quisiera escucharla, se hizo una excepción sin precedentes. Barnaby, el perro feo del refugio, fue autorizado a visitar a Maya en el hospital. El día que Daniel llegó con Barnaby, todo el personal del ala pediátrica salió a los pasillos para ver. Esperaban ver a un héroe de aspecto noble. Lo que vieron fue al perro desgarbado de sonrisa torcida, caminando torpemente por los pasillos esterilizados, sus grandes orejas caídas, su mirada ansiosa buscando a una sola persona en un mar de extraños. Cuando entró en la habitación de Maya y la vio en la cama, el cambio fue instantáneo. La tristeza en sus ojos desapareció, reemplazada por una alegría pura y sin adulterar. Su cola, normalmente inmóvil, comenzó a moverse como un metrónomo frenético. Se acercó a la cama y con una gentileza increíble para su tamaño, apoyó su enorme cabeza en el colchón, junto a la mano de Maya. Y allí se quedó, inmóvil, un guardián silencioso de nuevo en su puesto. La imagen de la niña en la cama del hospital y el perro feo velando por ella se convirtió en la comidilla del pueblo. La historia, que antes era un relato asombroso entre los rescatistas, ahora se convirtió en una leyenda urbana. El periódico local la publicó en primera plana. Las cadenas de televisión regionales enviaron reporteros. La gente de Willow Creek, la misma gente que había susurrado y reído, comenzó a ver a Barnaby de una manera diferente. Ya no veían sus orejas caídas o su mandíbula torcida. Veían al perro que había entrado en una mina de gas para salvar a una niña. Veían al genio que había usado una raíz como palanca. Veían al héroe. Las visitas al refugio Segunda Oportunidad se triplicaron y la gente ya no pedía ver a los cachorros de pedigrí. Pedían ver a los Barnabys, a los perros imperfectos, a los mestizos, a los viejos, a los olvidados, porque la historia de Barnaby les había enseñado una lección fundamental. El verdadero valor no reside en la belleza del pelaje, sino en la fuerza del corazón.
El día que Maya fue dada de alta, una pequeña multitud se había reunido frente a la casa de Daniel. No era un desfile, sino una vigilia silenciosa. Traían regalos, no para Maya, sino para Barnaby. Filetes, juguetes, incluso un enorme hueso de dinosaurio de una tienda de mascotas. La familia Peterson, la misma que había reído en el refugio, estaba en primera fila. El señor Peterson, un hombre corpulento que rara vez mostraba emociones, se acercó a Daniel con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», dijo simplemente. «Estábamos tan equivocados». Pero el momento más poderoso, el que realmente dejó a la ciudad sin palabras, ocurrió una semana después. Se organizó una pequeña ceremonia en el ayuntamiento para honrar al equipo de rescate. Al final, el alcalde llamó al escenario a un último héroe. «Normalmente entregamos llaves de la ciudad a humanos», dijo el alcalde, su voz quebrada por la emoción. «Pero hoy hacemos una excepción». Daniel subió al escenario con Maya y Barnaby. El perro, claramente incómodo con la atención, se mantuvo pegado a la pierna de Maya. El alcalde se agachó y le colgó una pequeña medalla de oro en el collar. Y entonces pidió a la audiencia que guardara silencio. «Tenemos a alguien aquí que quiere decir algo», anunció. Desde un lado del escenario apareció el voluntario del refugio, el mismo que había intentado disuadir a Maya de adoptar a Barnaby. Sostenía un micrófono con manos temblorosas. Yo trabajaba en el refugio el día que Maya eligió a Barnaby», comenzó, su voz apenas un susurro. «Y yo fui uno de los que se rió. Pensé que era una broma. Le dije que teníamos perros mejores. Hoy estoy aquí para decir públicamente que nunca en mi vida he estado tan equivocado». Hizo una pausa, tragando saliva. «Barnaby nos enseñó a todos una lección. Nos enseñó a mirar más allá de las cicatrices, más allá de la apariencia. Él es el mejor perro que hemos tenido. Y la verdad es», dijo, su voz finalmente quebrándose en un sollozo, «que nosotros no lo salvamos a él. Él nos salvó a todos nosotros de nuestra propia ceguera». Un silencio absoluto y profundo llenó la sala. Y luego un aplauso atronador. La gente de Willow Creek no estaba aplaudiendo a un perro, estaban aplaudiendo a una idea, la idea de que los héroes vienen en todas las formas y tamaños, la idea de que el amor es, de hecho, la fuerza más inteligente del universo. Barnaby, el perro más feo del refugio, el monstruo del último canil, se había convertido en el alma de su ciudad. Un recordatorio torcido y hermoso de que las cosas más valiosas de la vida nunca son las que se ven a simple vista.